Este video fue hecho con el objetivo de informar a los mexicanos de la realidad en la que vivimos en nuestro país, ya que en los distintos medios oficiales nunca, o casi nunca se mencionan estos datos. Empezaremos con una gráfica comparativa de los sueldos mínimos por hora pagados en el mundo, donde México se establece como uno de los países peores pagados. En el continente americano, Estados Unidos y Canadá son los países con los mejores salarios. Con excepción de Venezuela, México es el país con los peores salarios del continente americano, por debajo de toda Centro y Sudamérica. Si revisamos los salarios mínimos del continente europeo, esta comparación se vuelve alarmante, ya que uno de los países peores pagados de esa región es España, con un registro de $6.68 la hora, más de 10 veces el salario de México. De los 35 países que forman la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México es el país con el menor salario de todos, con un registro pero muy debajo de los demás, con 66 centavos de dólar por hora. En México el 42% de la población gana el salario mínimo. Es importante mencionar que con respecto a los salarios profesionales, México también destaca en el mundo como uno de los peores pagados. Recientemente, en las negociaciones del Telecán, Estados Unidos y Canadá acusaron a México de competencia desleal, al centrar su modelo de política económica en atraer inversión extranjera, manteniendo los sueldos del país absurdamente bajos, por lo que se dieron a conocer unos datos comparativos. El salario mínimo de Canadá es 14.5 veces más que en México, y los estadounidenses ganan 12.4 veces más que en nuestro país. Solo como referencia, se calcularon los días de trabajo con salario mínimo que necesitaría un trabajador de cada país para comprarse un iPhone X. En Estados Unidos, en 17 días puedes acceder al dispositivo, en Canadá solo necesitas 16 días, y en México tendrías que trabajar 266 días para tener lo suficiente para adquirirlo. También se mostró la cantidad de litros de gasolina que cada trabajador puede comprar con un día de trabajo, resultando que en los Estados Unidos, con el salario de un solo día podrías comprar 70 litros de gasolina, en Canadá comprarías 67 litros, y en México tan solo podrías comprar 5.3 litros. Después de que se dieran a conocer estos datos, nuestro secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, mencionó que subir los salarios aceleraría la inflación con una escalada masiva de precios. Además, comentó que la decisión de incrementar los salarios es un asunto interno. Ante la negativa rotunda del gobierno mexicano a subir los salarios de los trabajadores, podemos concluir que la postura en la que se encuentra nuestro genio secretario de Economía es sumamente cómoda, pues el mediocre modelo económico de México se basa en sacrificar a toda la población del país, con unos salarios miserables para poder atraer inversión extranjera. Estamos ante una nueva forma de esclavismo moderno, donde estos políticos sin escrúpulos legislan a su antojo, para usar a la mayoría de la población para seguir enriqueciendo a extranjeros y a una minoría de empresarios locales. En contraste con los datos anteriores, ahora compararemos los sueldos de algunos presidentes de otros países con el sueldo del presidente de México. Primero analizaremos el sueldo de Theresa May, primer ministro del Reino Unido. Ella tiene un salario anual de $198.509, y en su país un trabajador con el salario mínimo percibe al año $22.630. Es decir, Theresa May gana 8.7 veces el salario mínimo de su país al año. En ese mismo orden, Emmanuel Macron, presidente de Francia, gana 9.5 veces el salario mínimo de su país al año. Michelle Bachelet, presidente de Chile, gana 28.5 veces el salario mínimo de su país al año. Curiosamente, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, tiene un sueldo de $1 anual. Angela Merkel, primer ministro de Alemania, gana 9.5 veces el salario mínimo de su país al año. Mauricio Macri, presidente de Argentina, gana 15.2 veces el salario mínimo de su país al año. Mariano Rajoy,
primer ministro de España, gana 6.9 veces el salario mínimo de su país al año. Pedro Pablo Kuczynski, presidente de Perú, gana 24.3 veces el salario mínimo de su país al año. Todos ellos muy por debajo de nuestro presidente Enrique Peña Nieto, que recibe anualmente más de 120 veces el salario mínimo que se percibe en el país. Nuestro presidente gana un sueldo a la par de los países del primer mundo, a diferencia de más de la mitad de todos los mexicanos que tienen uno de los peores salarios a nivel mundial. Esto mismo sucede con los salarios de diputados, senadores y otros servidores en puestos públicos que también perciben sueldos millonarios, que ellos mismos se autorizan, sin mencionar una gran cantidad de prestaciones sumamente jugosas, que igualmente ellos mismos se autorizan. Estos datos son una evidencia contundente e indignante que refleja la gran desigualdad con la que se vive en nuestro país. Como es por todos conocido, existen unas pensiones millonarias a expresidentes en México. Si eres uno de los pocos que no sabe al respecto, en esta gráfica están los montos que pagamos los mexicanos por algunas de ellas. A Felipe Calderón se le pagan 812.547 pesos mensuales. A Vicente Fox se le pagan 471.724 pesos mensuales. A Ernesto Zedillo se le pagan 77.308 pesos mensuales. Y a Salinas de Gortari se le pagan 249.018 pesos mensuales. En tanto, a un trabajador mexicano promedio se le paga una pensión alrededor de los 3.500 pesos mensuales. Por si todo lo anterior fuera poco, en México tenemos un problema muy grave que se llama partidos políticos. Estas instituciones nos cuestan miles de millones de pesos que se toman del erario público para mantener estructuras parasitarias que no benefician en nada a los mexicanos. Para el año 2018 está presupuestado gastar en todos los partidos políticos un poco más de 6.700 millones de pesos. Esta cantidad multimillonaria la desperdician los partidos políticos en su mayor parte en publicidad, spots televisivos y gastos operativos como sueldos, bonos, gasolina, transporte, inmuebles, rentas, entre otros más gastos. Todo esto sucede en un país que, según la organización Acción Ciudadana frente a la pobreza, casi el 20% de su población vive en extrema pobreza, y más del 50% de la población carece del ingreso suficiente para adquirir los productos básicos para sobrevivir. Después de haber repasado estos alarmantes datos, donde sistemática y constantemente los mexicanos cada vez somos más pobres, cada vez nos alcanza menos nuestro dinero para sobrevivir, mientras la clase política vive en el despilfarro y la opulencia. Justo ahora, en tiempos electorales, he visto una campaña grandísima donde nos recomiendan no votar por la izquierda populista, pues el país se irá al colapso financiero, que mejor le apostemos a la estabilidad. Nos están pidiendo que votemos por los mismos de siempre, que todos estos años no han hecho nada para cambiar nuestra ya muy deteriorada situación. Los mexicanos merecemos algo mejor que eso. ¿Crees tú que nuestros políticos están dispuestos a revertir la situación del país? México requiere un cambio urgente. Piensa bien tu voto y no te dejes engañar.